Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 18 del curso Habilidad Verbal. Y hoy día vamos a tener como tema la extrapolación. Vamos viendo lo que nos dice esta parte teórica e ir explicando cómo lo hacemos siempre. En la primera parte nos dice la extrapolación dentro del modelo DECO del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la operación cognitiva que llega al lector a salir del texto y proyectar su contenido hacia un horizonte hipotético. Hasta ahí, tercera línea del párrafo que tienen en su separata, está muy claramente, ¿no? Es decir, las preguntas por extrapolación van a ir más allá de lo que dice el texto, ¿no? Vamos a tener como referencia, eso sí, el contenido del texto, pero las preguntas van a formularse fuera del texto. Es decir, nos van a formular la pregunta, ¿no? En una situación hipotética. Y a partir de eso, bueno, vamos a tener que seguir con lo que nos dice aquí parte de la regla. Entonces, dice, parte de información explícita, pero exige prever qué sucedería si esa información se aplicara a un nuevo marco de referencia o si la postura del autor sufriera una modificación sustancial. Entonces, como decimos, partimos de un texto que nos da información explícita. La pregunta nos va a plantear una situación hipotética, ¿no? Que va más allá de lo que dice el texto, es decir, nos sale el texto para, a partir de esta situación hipotética que se plantea, nosotros establezcamos la consecuencia de esa situación hipotética. Entonces, para que nosotros tengamos claro cómo se presenta esta tipología de pregunta de extrapolación, se presenta a través del modo subjuntivo. Me refiero a la pregunta, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que en las separatas anteriores hemos estado viendo, por lo general, no siempre, pero por lo general está al último, esta pregunta que comienza con sí, ¿no? Sí, y en adelante se plantea una modificación, ¿no? Se plantea una modificación a partir de lo que dice el texto. ¿Qué teníamos que hacer nosotros a partir de ese cambio de situación de lo que nos decía el texto? Bueno, teníamos que marcar, ¿no? Como respuesta el efecto, no lo que de alguna manera causaría, ocasionaría esa nueva situación. Entonces, para lo que es extrapolación, la pregunta aplica el modo subjuntivo. Sí, comienza con sí, viene el cambio, ¿no? Que se plantea, que va más allá de lo que dice el texto, y nosotros, obviamente, vamos a tener que marcar la consecuencia, el efecto, el resultado de esa nueva modificación que nos plantea la pregunta. Entonces, en consecuencia, seguimos con lo que nos dice el texto, se convierte en la destreza de mayor complejidad de la escala DECO, pues combina comprensión profunda, razonamiento hipotético y transferencia de conocimiento a situaciones inéditas. Nosotros hemos estado viendo las tipologías de pregunta que van desde tema central, idea principal, resumen, no inferencia, incompatibilidad, o al revés, incompatibilidad e inferencia, en ese orden, y estamos llegando ahora a lo que es extrapolación. Pues bien, teóricamente, la tipología de pregunta de extrapolación es la tipología que requiere no mayor
destreza en cuanto a lo que el alumno en este caso aplica en lo que es comprensión lectora. Es decir, por lo mismo, ¿no?, que acabo de mencionar, tenemos que aplicar un razonamiento hipotético y transferencia, ¿no? Nos sacan del texto para ir a otra situación. Teóricamente es la tipología de pregunta más difícil de todas, más difícil que inferencia, que compatibilidad y que todas las otras. Por lo mismo que acabamos de decir hace un momento, nos sacan de la situación del texto para trasladarnos a otra situación de acuerdo a cómo se formule la pregunta, y nosotros tenemos que establecer una consecuencia, ¿no?, a partir de esa nueva modificación. Entonces, claro, hay una mayor exigencia, ¿no?, por parte de la comprensión, la proyección que tiene que hacer el estudiante, ¿no? Pues bien, sin embargo, en las tipologías, en las separatas, ¿no?, previas que nosotros hemos estado revisando, que hemos estado trabajando, como ya se ha presentado esta tipología de pregunta, por lo general, en la parte final, generalmente va en la pregunta 5, no siempre, por lo general. Una de las cosas que yo sí me he dado cuenta es que, digamos, cuando pedimos las claves, ¿no?, y participan, bueno, hay un acierto considerable en esta tipología de preguntas, ¿no? Entonces, si hay un acierto considerable en esta tipología de preguntas, ¿qué es lo que exige, ¿no?, mayor, o en todo caso entraña mayor complejidad que las otras tipologías de pregunta? Entonces se sobreentiende que debemos también tener certeza en las otras de tipologías de pregunta de acuerdo al modelo DECO, porque, repito, en teoría serían un tanto más sencillas, ¿no? Pero bueno, es importante decir también que cuando hablamos de extrapolación tenemos dos tipos de extrapolación. Entonces, tenemos la extrapolación referencial primero. Nos dice, conserva intacta la tesis del autor y altera únicamente el entorno en el que se ubica esta idea del autor, ¿no es cierto? Entonces, el lector debe imaginar la misma idea actuando en otro tiempo, lugar o disciplina y deducir sus efectos. Por ejemplo, ante un texto que describe la importancia de la fotosíntesis en los bosques, se pregunta si la Tierra fuese un planeta cubierto casi por completo de océanos, ¿qué función desempeñaría la fotosíntesis? ¿No? Entonces nos están prácticamente sacando de lo que sería la idea, ¿no?, que desarrolla el texto. Y la respuesta correcta en este caso va a trasladar la afirmación original a un contexto marino, en este caso el fitoplancton, y confirma su vigencia sin contradecir la lógica del autor. Pues bien, cuando nosotros hablamos entonces de extrapolación referencial, hay que ir marcando claramente. Tenemos que tener en cuenta también acá, ¿no?, que en el texto, como ya lo hemos venido repitiendo en otras sesiones, ¿no?, tenemos ideas principal, ideas secundarias, terciarias e inclusive datos menores. Pues bien, en la extrapolación referencial, lo que va a ocurrir, me refiero a la pregunta, ojo, me estoy refiriendo a la pregunta, ¿no?, es que se va a formular eh, trasladando la idea principal, la idea central que nos refiere el texto, la traslada a otro contexto, a otra situación, ¿no? Como nos plantea acá el ejemplo, ¿no?, que nos ponen en la separata.
Si la Tierra fuese un planeta cubierto casi por completo por océanos, ¿no? O sea, seguramente nos habla ahí del funcionamiento, ¿no? De la Tierra, el texto, y nos trasladan, ¿no? A otra situación. O sea, ese texto relacionado a la Tierra lo trasladan de repente a otra situación, como en este caso a un planeta cubierto, nos dice el ejemplo, casi por completo por océanos. ¿Qué función desempeñaría la fotosíntesis, ¿no? Entonces, obviamente, si el texto nos está hablando de esto, ¿no? De la fotosíntesis, la respuesta correcta, como nos dice acá, sería simplemente confirmar la misma relación que se plantea en el texto, ¿no? En relación lógica con la respuesta. Vamos a dar otro ejemplo, de repente un poquito más gráfico para comprender esto del traslado, ¿no? Del traslado de la idea central a otro contexto, porque acá lo importante es esto, chicos. Esto que estoy subrayando, esa idea principal, esa idea central, ¿no? Nosotros la vamos a trasladar, vamos a ponerlo en otro color, vamos a trasladarla a otra situación, a otro contexto, a otra disciplina, dependiendo de lo que obviamente nos diga el texto. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de repente más gráfico o adicional al que nos plantea la separata. Suponiendo que tenemos un texto en el que centralmente, como idea principal de todo el texto, nos dice que el imperio incaico fue exitoso, ¿no? Gracias a la implementación de sus tres leyes fundamentales, Amaqueya, fue exitoso gracias, fue exitoso gracias a esta implementación de leyes. Eso es lo que nos dice el texto, ¿no? En resumen, el imperio incaico fue exitoso debido a la implementación de sus tres leyes o principios fundamentales. Esa es la idea principal de todo el texto. Teniendo en cuenta que en la pregunta de esta extrapolación referencial, ¿no? Nos van a trasladar, o sea, se va a mantener la idea principal, fíjense, se va a mantener la misma idea principal, solamente que se traslada esta idea principal a otro tiempo, a otra situación, a otra época. Entonces, en el ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? De un texto cuya idea principal es que el imperio incaico fue exitoso gracias a la aplicación, ¿no? De sus tres principios fundamentales. Una probable pregunta, me refiero a la pregunta de extrapolación referencial, podría ser la siguiente. Si aplicáramos esos tres principios fundamentales que rigieron al incanato en el Perú actual, ¿qué ocurriría? ¿No? Entonces, retrocedemos a la idea principal. En la idea principal nos dice el imperio incaico exitoso, ¿no? ¿Debido a qué? A los tres principios. Listo. La pregunta nos dice, si aplicáramos esos tres principios al Perú actual, obviamente que la respuesta va a ir en función, ¿no? Partamos de la idea principal, imperio incaico exitoso, ¿no? Si aplicáramos entonces estos tres principios al Perú actual, bueno, el Perú actual va a ir en línea con exitoso. Es decir, no sé, tendríamos una probable respuesta, sería un país próspero, sería un país desarrollado. Bueno, ahí tendríamos que ver las alternativas, pero la equivalencia va en esa línea. Imperio incaico exitoso. Bueno, aplicamos, ¿no? La pregunta podría formularse así: si aplicáramos estos tres principios que rigieron el imperio incaico en el Perú actual,
Entonces, ¿qué ocurriría o qué tendríamos o qué sucedería? Bueno, una probable respuesta para ir en línea, Imperio Incaico exitoso, sería que el Perú sería un país próspero, sería un país desarrollado, en fin, veamos, repito, ahí tendríamos que ver las otras respuestas, pero en esa línea va. ¿Qué es lo que hemos hecho ahí? Hemos mantenido la idea, ¿no? Perú exitoso gracias a sus tres leyes. Bueno, si aplicamos en este caso en el Perú, ¿no? Esos tres principios, ¿no? Que rigieron en el Imperio Incaico, obviamente, pues, ¿no? Es decir, tendríamos otro país, tendríamos otro escenario. Entonces, se cumple lo que nos dice la extrapolación referencial. Tomo la idea principal, la esencia de esa idea principal, y la pregunta, ¿no? Nos está trasladando, ¿no? A otro contexto, a otra época, y entonces nosotros tenemos que determinar la consecuencia, el efecto, como acabamos de mencionar. Hay que tener en cuenta que en la extrapolación referencial igualmente se aplica el modo subjuntivo, como acabamos de mencionar, ¿no? Fíjense cómo está acá en el ejemplo que ponen en la separata, sí, ¿no? Sí, y luego viene la modificación, ¿no? Entonces, acá nos están poniendo, obviamente, ¿no? La situación, ¿qué función desempeñaría la fotosíntesis? En otros casos, como vemos en la separata, simplemente ponen una coma o ponen la palabra entonces, ¿no? Porque a partir de esto, y acá viene la modificación, ¿no? Eh, acá viene la modificación, vamos a subrayarlo. Nosotros vamos a tener obviamente un resultado, que es lo que vamos a tener que aplicar. Esto en relación a la extrapolación referencial. Ahora, tenemos también la extrapolación cognitiva. Nos dice, modifica la premisa central y obliga a seguir las consecuencias lógicas de ese cambio dentro del mismo contexto. El desafío consiste en prever cómo se reconfiguraría el andamiaje argumentativo si la postura del autor fuera opuesta. Así, a partir de un pasaje donde Einstein sostiene la constancia de la velocidad de la luz, el ítem podría plantearse así, ¿no? Y ahí nos ponen el ejemplo, igualmente modo subjuntivo. Si Einstein hubiera afirmado que la velocidad de la luz varía según el observador, ¿no? Todo esto, ¿no? Ya está cambiando un poco el contenido del texto. Entonces nos dice qué ocurriría con la teoría de la relatividad especial, perdón. Bueno, acá el postulante debe concluir que la teoría perdería coherencia dado que su base teórica quedaría pues observada. Cuando nosotros hablamos de esta extrapolación cognitiva, en esencia, estamos hablando de que en la formulación de la pregunta, ojo, hablo de la pregunta, lo que se hace es hacer un cambio radical, escuchen lo que digo, se hace un cambio radical de las ideas expresadas en un texto. Pero ustedes saben que en un texto nos dan idea principal, secundarias, terciarias inclusive. Pues bien, ya hemos dicho varias veces que debemos tener siempre presente la idea principal. Entonces, en esta extrapolación cognitiva, la pregunta va a ser siempre un cambio radical, ojo, cambio radical de lo que nos dice como idea principal o como esencia el texto, ¿no? Si el texto nos dice blanco,
Entonces la pregunta se nos va a formular en negro, o sea, lo opuesto, ¿no? Entonces, haciendo un ejemplo adicional al que nos plantea acá la separata. Igualmente, si nosotros tenemos un texto, tenemos una pequeña historia, ¿no? De dos personas, ¿no? María y José, ¿no? Que en esencia esa historia nos dice que se casaron y fueron felices. Repito, es toda una historia cuya situación principal es esa. María y José se casaron y fueron felices. Si esa es la información principal del texto, nosotros hasta podemos deducir cuál sería la pregunta. La pregunta va a ser un cambio radical en esa idea central. Es decir, nos van a decir, si María y José no se hubieran casado, ojo, porque en el texto nos ponen como aspecto central que los dos se casaron, ¿no? Entonces, en la pregunta nos van a decir, si María y José no se hubieran casado, ahora, en el texto nos dice que se casaron y fueron felices. Como estamos en cambio radical, ¿no? En la pregunta nos van a decir si María y José no se hubieran casado, para ir en lógica con las ideas, ¿no? Desarrolladas en el texto, probablemente pues la respuesta sería algo vinculado a que no fueron felices, ¿no? Obviamente no va a ser tan evidente, ¿no? Texto que nos dice fueron felices y en la respuesta no fueron felices. Va a haber seguramente, no tuvieron mayor suerte en el amor, en fin, ¿no? Alguna posibilidad que vaya en línea. Con esto, si nosotros tenemos claro, chicos, la identificación de los dos tipos de extrapolación, podemos avanzar bastante. Si nosotros identificamos una extrapolación cognitiva, entonces, por lo que les estoy indicando, eh, nosotros inclusive leyendo la pregunta, si nos dicen, si no, esta situación, no, si María y José no se hubieran casado, me voy de frente a la pregunta, puedo deducir que en el texto me están diciendo lo contrario, que se casaron, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta nos va a plantear un cambio radical de la idea central, principal del texto. Entonces, inclusive por deducción, lo puedo sacar, ¿no? Si en el texto me dice que se casaron y fueron felices, de hecho, en la pregunta me van a formular, bueno, si no se hubieran casado, y va a ser lo contrario, pues, ¿no? A felices. Entonces, haciendo el resumen, por favor, para la extrapolación referencial, ubicamos la idea central del texto, esa es la fórmula, ubicar la idea central del texto, y vamos a ver que en la pregunta esa idea central la mantienen, pero la trasladan a otra época, a otro contexto, a otra situación, ¿no? Tal como dice la separata y como hemos referido en el ejemplo. La idea se mantiene intacto, solo cambia de contexto. En la extrapolación cognitiva, ubicamos la idea principal, siempre debemos tener en claro la idea principal, y vamos a ver que en la pregunta nos están haciendo un cambio radical a ello. De tal manera que la conclusión debe ir también en opuesto a lo que nos dice en este caso el texto. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces ahora a la resolución. Bueno, acá vamos a mencionar, ¿no? Ya un poco lo que les acabo de decir, que nos dice en la separata, diferencia esencial. La extrapolación referencial desplaza la idea original a otro contexto sin alterarlo, ¿no? Idea, la traslado y establezco las conclusiones. La cognitiva altera. ¿Altera por qué? Porque hace un cambio radical.
y examina las consecuencias en el contexto original. En ambos casos, la clave es justificar la conclusión de forma coherente con la información inicial, manteniendo la consistencia lógica que exige el modelo DECO. Muy bien, vamos entonces ahora a pasar a la aplicación. Tenemos en la sección A, comprensión lectora. Por favor, vamos leyendo y resolviendo. Adelante, chicos.
Muy bien, tenemos primera pregunta para este texto. Nos dice, si el cometa 3 Atlas presentara un comportamiento muy similar a otros ya observados, posiblemente, La E. muy bien, no habría provocado mayor revuelo en la comunidad científica. Claro, porque aquí en el texto se establece una relación causal, ¿no?, entre su carácter anómalo y el revuelo causado, pues, en la comunidad científica cuando se le detectó. Por eso tenemos respuesta E. Muy bien, pregunta número 2. Si su energía cinética permaneciera siempre por debajo del umbral de la fuerza de la gravedad solar, entonces el 3 Atlas. La C. Muy bien. Respuesta C. Describiría una órbita cerrada alrededor del Sol. Fíjense, ahí en el texto se afirma que este cometa tiene una energía cinética tan grande que supera el efecto de la gravedad solar, por lo que su órbita es abierta, es decir, no describe una trayectoria elíptica alrededor de nuestro astro, a diferencia de otros cometas, pues que permanecen en nuestro vecindario, digamos, estelar, y describen pues órbitas, en este caso, cerradas. Por eso tenemos respuesta C. Muy bien. Pregunta número 3. Si astrónomos peruanos observaran la aparición de un fenómeno celeste que no puede reducirse a los parámetros convencionales, probablemente. La A. Muy bien, respuesta A. Se generaría entre ellos una polémica acerca de su naturaleza exacta. Claro, al ser una extrapolación, en este caso referencial, lo que se dice acerca del cometa señalado en un contexto científico internacional podría trasladarse de manera similar, pues, al ambiente científico peruano. Por eso tenemos respuesta A. Vamos a la pregunta número 4. Nos dice, si astrónomos europeos detectaran mañana un cuerpo celeste desplazándose a más de 205.200 kilómetros por hora, entonces, La D. muy bien, dado, tendríamos que contar más de 3 objetos interestelares hasta ahora. Miren, aquí por extrapolación referencial, si la velocidad del cometa señalado es un motivo para considerarlo un objeto interestelar, y en la actualidad contamos con solo 3 de ellos, entonces un objeto que fuese aún más rápido debería también, pues, ser interestelar, ¿no? Por lo que habría más de 3. Por eso tenemos respuesta de dado. Vamos a la pregunta 5. El autor del texto plantea principalmente que, La A. a ver, revisamos acá, ¿no sería avión?
Mm, mm, vamos. Ok, acá tenemos, creo que habían dicho en la pregunta 5, respuesta A, correcto. El cometa 3i Atlas, que presenta las dos anómalos, es considerado pues un objeto interestelar, ¿no? Prácticamente, tal como dijo su compañera, sería respuesta A porque esta información, prácticamente el texto comienza con eso, ¿no? Se puntualiza que 3i Atlas es uno de los tres objetos interestelares y que presenta rasgos anómalos que provocan, obviamente, estos rasgos anómalos, intriga entre los científicos. Entonces, correcto, la pregunta 5 es A. En la pregunta número 6, en el texto, el sinónimo de justificarse es, ¿Sabe? ok, explicarse. Muy bien. Y el antónimo de anómalo sería pues algo regular, ¿no? Ahí en el texto justificarse se refiere a la posibilidad de acomodar un fenómeno a los parámetros de una teoría ya establecida. De ahí que el sinónimo adecuado, ¿no? En el ámbito científico sería pues explicarse. Por otro lado, anómalo es lo que se sale pues de lo normal, por lo que su antónimo sería pues regular o algo común. Por eso tenemos respuesta B de bueno. Muy bien, pregunta número 7. Nos dice, de acuerdo con el autor, es compatible sostener que el efecto cohete, A, muy bien, A, implica una correlación entre la cantidad de hielo que posee un cometa y el impulso que le puede proporcionar el chorro de gas producido al evaporarse aquel. Claro, el autor aquí en el texto da a entender que el efecto cohete se refiere a la aceleración que le proporciona a un cometa justamente este chorro de gas producido al derretirse el hielo que forma parte de este. Ahora, mientras más hielo tenga el cometa y más grande sea la cantidad de este que se convierte en gas, obviamente, ¿no? Tendríamos entonces que la aceleración de este sería mayor. Por eso tenemos respuesta A. Muy bien. Pregunta 8. Se infiere que en la conferencia de prensa de la NASA, A,
Muy bien. Se presentaron explicaciones científicamente plausibles al comportamiento excéntrico de tres y Atlas. Claro, ahí en el texto se señala que antes de la conferencia de prensa había pues especulaciones, ¿no? Acerca de la naturaleza del cometa debido a su carácter anómalo, pero que luego de aquella las dudas fueron completamente despejadas. Entonces, se infiere de allí que obviamente se presentaron explicaciones que acabaron obviamente con estas dudas. ¿Ok, chicos? Muy bien. Muy bien, teniendo clara la teoría y yéndonos en el marco de la idea principal siempre, vamos a tener mayor certeza, no solamente en esta, sino en todas las otras tipologías de preguntas. Muy bien, vamos entonces ahora a la sección B. Tenemos a continuación el texto uno. Adelante, chicos.
Bien, vamos viendo la primera pregunta. Nos dice, el tema central del texto mixto es, La E. perdón, ¿qué letra? La E. Muy bien. Respuesta E. El problema grave, pero poco atendido, de la contaminación del aire en La Paz y otras áreas del mundo, ¿no? Nos piden, obviamente, tema central, es decir, de qué trata el texto. Y vemos efectivamente que este texto se expone la presencia de altos niveles de partículas contaminantes en La Paz. Y lo que hace el autor es puntualizarnos que, a diferencia de otros problemas ambientales, como el calentamiento global o incluso la crisis hídrica, no se presta mucha atención, ¿no? A este tema no se le presta mucha atención. Por eso tenemos respuesta E para la pregunta 1. En la pregunta número 2 nos dice, el verbo normalizar en relación con su uso en el texto connota La que, muy bien, para la pregunta 2, respuesta A, aceptación sería, ¿no? Y es que la palabra normalizar en el texto se refiere a que la contaminación del aire se percibe como normal, ¿no? Ya se ha normalizado eso. Y por lo tanto no genera mayor rechazo o cuestionamiento. Muy bien. Vamos entonces a la pregunta 3. Con respecto a la contaminación del aire en la ciudad de La Paz, es incompatible sostener que las partículas contaminantes, La D. ok, muy bien, respuesta D de lado, han disminuido su número desde los años 90. Bueno, esta alternativa D es incompatible respecto al planteamiento de la pregunta, ¿no? La referencia a la disminución de la contaminación del aire en el texto se refiere pues a la Ciudad de México. Por eso tenemos respuesta D. En la pregunta 4, en la pregunta 4, perdón, a partir de la relación entre la imagen y el texto, es válido inferir que la contaminación del aire en La Paz, La E. ok, muy bien, para esta pregunta 4 tenemos respuesta E. Sobrepasa a la normativa de la OMS casi 4 veces en algunos casos. Y es que ahí, por lo que nos dice el texto, se sabe que la contaminación del aire graficada, ¿no?, es mayor a la normativa de la OMS. Y bueno, aquí comparando las cifras específicas, la normativa de dicha organización plantea prácticamente 15 para las partículas más pequeñas y en el día más contaminadas, estas llegan pues a casi 60. Por eso tenemos respuesta E. Pregunta número 5, extrapolación. Si el gobierno
de Baja California mostrara una preocupación mayor por el cuidado del medio ambiente, entonces, la A, ok, muy bien, tendríamos respuesta A. Tendría una red de monitoreo de la contaminación del aire bajo su responsabilidad. Y es que ahí en el texto se menciona que las mediciones de partículas de La Paz eran realizadas por una organización no gubernamental y que el gobierno de Baja California Sur no tenía datos de su gobierno, lo que incumple pues la normativa en este caso, ¿no? Por eso tenemos para esta pregunta 5 respuesta A. Ok, muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces ahora a los textos dialécticos. Tenemos texto 2, los dos textos a continuación leemos y resolvemos adelante.
La primera pregunta, el tema controversial en disputa en ambos textos es, La. mm, a ver, revisamos por favor. La E. Mm, Enano tampoco es, La D, perdón. la D, D de dado tampoco. Tema controversial. ¿Cuál es el tema polémico que desarrollan ambos autores? Sería respuesta. A ver, quedan menos alternativas. A ver, el tema controversial en disputa en ambos textos es, pregunta 1. A ver, dijeron la A, no era la A. E y dado no son ni E ni dado, entonces, acá tendríamos como respuesta alternativa B de bueno. El origen filosófico de los sistemas morales. Claro, ambos textos se ponen en discusión sobre la consistencia del relativismo moral como postura filosófica. Y claro, obviamente cada uno desarrolla su postura y argumentos. En la pregunta 2, en el texto A, la expresión consenso salude a. La E. Muy bien, tenemos respuesta E, acuerdos sociales. Y es que este término se refiere a las decisiones sociales que se convierten finalmente en normas morales. Muy bien, pregunta número 3. Se deduce que para sustentar sus posturas, tanto el texto A como el B recurren a consideraciones de tipo. La B. Muy bien, B de bueno, antropológico. Claro, ambos aluden en su argumentación a la constatación de que en las diversas culturas pueden identificarse los principios morales, ¿no? Muy bien. Pregunta 4. ¿Es incompatible afirmar que, según el texto B, el relativismo moral? La A. Muy bien. A. Se refuta únicamente por una contradicción lógica formal. Bueno, la A es incompatible respecto a lo que nos plantea la pregunta. Fíjense, ahí el texto B no sostiene que el relativismo se descarte por una contradicción lógica formal, sino por dos razones. Dos, la existencia de universales culturales y
la exigencia de validez universal de ciertas ideas morales, ¿no? Sobre todo, pues, la justicia. Por eso tenemos respuesta A. Ok, tenemos la última pregunta, pregunta 5, que está ahí con número 4, creo, pero es 5. Si se comprobara que no existen principios morales comunes entre las distintas sociedades, entonces, la, muy bien. Respuesta A. Entonces, la teoría de los universales culturales no tendría asidero, no tendría sustento o base. Y es que estos universales culturales son los principios comunes a todas las sociedades, como el rechazo al asesinato. Si no hubiera principios comunes entre las culturas, pues no tendría sentido hablar de universales culturales. Por eso tenemos respuesta A. Muy bien, chicos, vamos al siguiente texto, texto número 3, adelante.
notas de las respuestas. Pregunta 1, casa. 2, casa. 3, avión. 4, avión. Y 5, bueno. Del último texto, texto en inglés, el passage, tenemos pregunta 1, dado. 2, enano. 3, bueno. 4, dado. Y 5, avión. Muy bien, chicos, de esta manera estamos cerrando la sesión del día de hoy, recomendándoles, bueno, su revisión, ¿no? La parte teórica es muy concreta, si la tenemos en claro, vamos a resolver con total facilidad las preguntas de extrapolación. Y también resaltando algo importante, ¿no? Nos estamos dando cuenta que todas las tipologías de preguntas, salvo algunas específicas, siempre giran alrededor de la idea principal. Entonces es necesario repasar también ello. Chicos, les agradezco su atención. Muchas gracias.